Muy queridos hermanos y hermanas, deseándoles a todos y cada uno de ustedes la protección maternal de María, a quien hemos acudido en estos días, celebrando su nacimiento en la fiesta de la Natividad, llegue pues al corazón de todos y cada uno de ustedes. Con gran alegría continuamos nuestro camino, meditando y reflexionando la palabra de Dios. Estamos acompañando a Jesús según el relato del Evangelio de San Marcos. Y este Jesús que va caminando nos va dando siempre muchas enseñanzas. En esta oportunidad vamos a encontrar esas actitudes de maestro que tenía Jesús para con sus discípulos. No era fácil para los discípulos entender y comprender el mensaje de Jesús. Y él tenía una pedagogía muy especial, conocía a sus discípulos y quería saber qué es lo que se iba generando en la mente y el corazón de sus discípulos. Por eso primero les hace una especie de examen y luego después también les orienta cuál es la verdad de su camino, aclarándole algunas dudas que de repente puedan tener con relación a su ser y a su misión. Hasta inclusive Jesucristo, como buen maestro, corrige, advierte y al final termina indicando la verdadera forma de asumir como discípulos la imagen de Jesucristo el Señor. Entonces vamos a ver estas cositas que nos traen este domingo el evangelista San Marcos. Vamos a encontrar la primera parte. Jesús está caminando como siempre. A San Marcos le gusta ese Jesús misionero que va caminando acompañado de sus discípulos. Primero les interroga, quiere saber qué piensan de él. ¿Quién dice la gente que soy yo? Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres un profeta. No, le dice el Señor. ¿Ustedes quién dicen que soy yo? Ahí está la pregunta clave. Jesús quería saber cuál era la fe que los discípulos suyos tenían sobre él. Y el que responde correctamente es el apóstol Pedro. Tú eres el Mesías de Dios. La primera profesión de fe que hace el apóstol Pedro en nombre de todos los discípulos, dando la respuesta acertada. Efectivamente, Jesús es el Mesías. Y creo que esta primera parte les ayuda pues a ellos a tener la convicción de saber quién es Jesús para ellos y por qué lo están siguiendo. Están siguiendo al Mesías, al enviado de Dios, al Salvador de los hombres. Luego se viene un segundo momento, cuando Jesús les aclara, para que ellos tengan bien fundamentada su fe. Porque Jesús sabía que había venido a cumplir no solamente la misión de anunciar el Evangelio, sino también de entregar su vida en sacrificio por los pecadores. Entonces les va advirtiendo a los discípulos que él va a ir a Jerusalén a entregar su vida por la salvación de los hombres. Jesús no engaña a nadie. Jesús es transparente, es una fuente cristalina. Su corazón es sin ningún deseo de querer engañar a nadie. Y le dice a su discípulo la verdad. Vamos a Jerusalén porque ahí voy a entregar mi vida por la salvación de todos los hombres. Pero al tercer día voy a resucitar. Jesús, como buen maestro, comunica la verdad. Y nos enseña también a nosotros a ser hombres de verdad. Siempre digamos lo que pensamos, lo que sentimos y cuáles son nuestras intenciones. Luego viene la reacción de Pedro. Pero Señor, ¿cómo vas a ir a Jerusalén a morir de esa manera? Y Jesús lo recrimina. Le dice, apártate de mí, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Como buen maestro, corrige a Pedro. Le dice, tú tienes una idea equivocada. Tú tienes que pensar como Dios, no como los hombres. En la mente de Dios, Jesús tenía que asumir el sacrificio para poder salvar a la humanidad y redimir a la humanidad. Ese es otro elemento de un buen maestro. Cuando ve que algo está mal, entonces se corrige, se dice las cosas como deben de ser. Y de alguna manera le aclara a Pedro
realmente cuál es su manera, cómo él debe de aceptar a Jesús, incluyendo su sacrificio y su muerte. Por último, termina la última parte haciendo un llamado a que si alguien quiere realmente seguirlo a Jesús, tiene que asumir el camino de la cruz. Y ese es el camino que lo va a llevar a la felicidad, a la paz, al gozo, al triunfo. Entonces son cuatro partes que nos trae este Evangelio, que nos tiene que ayudar a meditar durante esta semana. Primero, ¿qué le responderíamos a Jesús si nos pregunta: ¿y tú quién dices que soy yo? ¿Cómo va tu fe? Segundo, purificar tu fe para poder entender si asumes a Jesús crucificado, que ha asumido el dolor y el sacrificio por salvarnos. A veces a nosotros no nos gusta pensar en asumir sacrificios, nos gustan las cosas fáciles. Ahí sí, pero no, el Señor nos plantea el camino del sacrificio. Y luego, en tercer lugar, ¿qué cosa corrige Jesús de tu vida? Tú ponte a pensar, si piensas como los hombres o piensas como Dios. Si quieres pensar como Dios, tienes que asumir la cruz, que es esta semana. Piensa cuál es tu cruz. En tu familia, en tu trabajo, tienes que asumir muchas veces el sacrificio de amar a los demás, de perdonar a los demás. Que Jesús te enseñe durante esta semana a ser verdaderamente tu maestro y que seas tú un verdadero discípulo que aprendas de sus enseñanzas. Que el Señor te bendiga, hermano y hermana, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.